9 de la mañana, 45 minutos. A esta hora en Más que Números comienza Generación FEN, el espacio de egresados y egresadas de la Facultad de Economía y Negocios de la U de Chile, la red más grande del país. Qué buena cortina, me encanta cuando nos invitan a involucrarnos, Cata, en esta sección que se llama Alumni FEN. Está con nosotros ahora María Luisa Maíno, cofundadora de Sello Mayor. ¿Cómo estás, María Luisa? Hola. Hola, Catalina y Patricio. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, sabemos que estás trabajando con la edad dorada, ¿se le llama? Silver Economy, plateada. Plateada, Silver, toda la razón. Pero queremos conocer un poquito tu historia, María Luisa, antes. ¿Qué hiciste? Tú estudiaste Ingeniería Comercial en la FEN y después Sí. tomaste también el Magíster de Políticas Públicas, ¿no? ¿Siempre te gustó como lo público? Sí, efectivamente, yo estudié Ingeniería Comercial, mención Economía en la FEN. Cuando estaba en el último año hice el Magíster de Políticas Públicas porque siempre me llamó la atención también esto, no solo lo público, sino que también en el fondo como este impacto como social de las iniciativas y las cosas que uno hacía. Después estudié un magíster en Economía en Holanda y cuando volví comencé a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social en temas de, y me empecé a vincular mucho con temas de personas mayores, con el Servicio Nacional de Adultos Mayores, y ahí en el fondo se amplió esta visión como la importancia que podía tener y el impacto que estaba teniendo el cambio demográfico en nuestro país, tema que seguí trabajando después desde el sector privado, que es donde estoy ahora. Ya, y ahí, ¿en qué momento fundas Sello Mayor? Después del Ministerio de Desarrollo Social. Sí, después del Ministerio de Desarrollo Social, en la consultora como que también es parte de esta iniciativa, comenzamos a trabajar mucho con empresas en generar estrategias para abordar, ¿cierto?, a las personas mayores. En el fondo las empresas se daban cuenta que el cambio demográfico estaba trayendo desafíos, ¿cierto?, pero también oportunidades en cómo hoy día concebíamos los productos y los servicios, y por lo tanto empezamos a apoyar a varias empresas que estaban mirando cómo adaptaban sus modelos de negocios para abordar este segmento. Y en ese trabajo nos dimos cuenta que acá había una oportunidad muy importante de apoyar a empresas que querían comprometerse con las personas mayores, a saber qué también estaban preparadas para el trabajo con las personas mayores y cómo podían adaptar y qué cambios podían hacer para abordar, ¿cierto?, este desafío que es la economía plateada y el envejecimiento poblacional. Y ahí nace Sello Mayor, como esta iniciativa que busca comprometer, premiar, ¿cierto?, reconocer a las empresas comprometidas, pero que además entrega un diagnóstico en 4 áreas principalmente, que es el tema de colaboradores, de clientes, estrategia y comunicaciones, para ver cómo están las empresas y cómo van mejorando su estrategia. Perfecto. María Luisa Maíno, bueno, nosotros siempre acá con Pato hemos hablado que el tema previsional está súper asociado al mercado laboral y obviamente uno tiene que pensar en estos espacios como laborales, pensando en los adultos mayores. ¿Cómo estamos nosotros acá en Chile en ese sentido, en ese espacio para los adultos mayores? Mira, nosotros dentro de Sello Mayor, uno de los temas que consideramos clave y que miramos en las empresas es ver esta dimensión que es colaboradores, ¿ya? Hay que entender que en el fondo la decisión, ¿cierto?, de trabajar una vez cumplida la edad de jubilación es una decisión propia del trabajador, sí. Pero hoy día hay cada vez más personas que están decidiendo continuar su vida laboral después de los 60 años y por lo tanto es importante que las empresas también se adapten para considerar y adaptar, ¿cierto?, también el trabajo a estas personas que quieren y desean seguir trabajando. Y esto es una tendencia que también se ve en el mundo. En el fondo, hoy día cada vez las personas mayores no solo estamos envejeciendo, pero además estamos envejeciendo mejor. Ya cuando uno piensa, por ejemplo, en las cifras de autovalencia, uno tiende a pensar que el gran porcentaje de personas mayores tienen algún nivel de dependencia, pero la verdad es que más del 85% son autovalentes. Y por lo tanto también esto de que estamos envejeciendo más y mejor hace que más personas hoy día quieran seguir trabajando luego también de la jubilación, pero ahí es importante que las empresas también consideren esta realidad y adapten, ¿cierto?, sus modelos para obtener los máximos beneficios las personas y las empresas de esto. Sí. María Luisa, perdón. ¿me podéis dar ejemplos de qué significa, perdona Cata, no, está bien. qué significa para una empresa adaptar su modelo para los adultos mayores? ¿En qué sentido adaptar? Mira, en los dos sentidos, te voy a decir desde el lado desde los colaboradores hasta los lados de los clientes.
hoy día también existen muchos prejuicios, ¿cierto?, sobre las personas mayores, y esos prejuicios uno los va viendo y se van repitiendo al interior, ¿cierto?, de los diferentes ambientes laborales y también de cómo atendemos a las personas. Entonces, por ejemplo, si tú permites o no permites que exista un desarrollo laboral una vez que la persona cumplió 60 años, o incluso una vez que la persona cumplió 50 años, o si en el fondo estos estereotipos que tenemos de las personas mayores hacen que veamos poco potencial en que una persona pueda ir asumiendo nuevas responsabilidades después de que cumplió 50 años incluso, ¿ya? En términos de cliente, esto todavía es más evidente, es decir, no solo cómo nuestros servicios y productos se adaptan a las necesidades de las personas mayores, pero también cómo se adaptan los canales de atención. Hoy día, en el fondo, desde los canales presenciales, uno ve que muchas veces cuando se atiende a personas mayores existen prejuicios, existe un trato que no reconoce a la persona mayor como una persona mayor, ¿cierto?, con ciertas necesidades, pero también con características propias. Y esto uno lo ve desde cosas simples, Patricio, como cuando la persona mayor llega y le dicen abuelito, ya no sabemos si tiene nieto o nada, pero le decimos abuelito. Cuando llega con una persona al lado más joven, atendemos a la persona más joven y no a la persona mayor, como toda esta visión como de disminuir a estas personas mayores. Pero también hoy día que todo cambia hacia lo digital, ¿cómo aseguramos también que este cambio a lo digital que tiene que pasar no deja fuera a las personas mayores y las personas mayores pueden seguir siendo parte de esta sociedad que ha transitado hacia canales digitales porque son capaces también, están pensados en ellos también estos canales digitales? Sí. Entonces, esos como ejemplos como bien específicos. ¿Qué características relevas tú, María Luisa Mayno, de los adultos mayores que quieren seguir vinculados al mundo laboral como colaboradores de estas empresas? Bueno, lo primero, hay estudios que muestran que las personas mayores que siguen trabajando en ciertas condiciones, ya sí. En el fondo probablemente con empleos más flexibles, que no tienen que tener 2 horas de transporte para llegar al trabajo, ya enfocándonos como en ese segmento, viven mejor, ya en el fondo en temas de depresión, de calidad de vida, etcétera. Y por lo tanto yo creo que, y esto no quiere decir que las personas mayores tienen que seguir trabajando, sino que tienen que darse las condiciones para aquellos que quieran seguir trabajando puedan seguir haciéndolo por el tiempo que quieran y que, por ejemplo, no pierdan beneficios de jubilación, por haber decidido atrasar su edad de jubilación. Como la PGU, por ejemplo. Pero además también dentro de las empresas, llevándolo esto mucho más al mundo de las empresas, ¿cierto? Los incentivos, cómo conversan los incentivos de jubilación con la capacidad de fomentar, ¿cierto?, que las personas sigan trabajando cuando quieran hacerlo. ¿Te parece una buena política que las empresas pongan edades de jubilación para la gente? ¿Que nadie más de X años puede seguir trabajando ahí? Creo que acá, y tiene que ver de esto de nuevo con la mirada de las personas mayores, es la persona mayor en el fondo, así como una persona de 40 años es la que decide, ¿cierto?, acá debería ser la persona mayor en el fondo quien decide si es que quiere seguir o no quiere seguir, ¿ya? Entonces, no está mal que existan incentivos, si es que este incentivo no está forzando a que las personas se vayan, sino que al revés, quizás los incentivos pueden ser para apoyarla, porque hay muchas personas que efectivamente se quieren retirar y que está súper bien que tengan incentivos, porque en el fondo también eso los apoya en un minuto en que sus ingresos van a bajar, etcétera. Pero aquellas personas que desean hacerlo, y ese es el punto importante acá, no dejen de perder estos beneficios o se vean obligados porque existe una política que los obliga, ¿cierto?, a retirarse después de los 60 años. Perfecto. María Luisa Mayno, bueno, tú trabajaste en el Ministerio de Desarrollo Social y te quería preguntar cómo es la comparación del sistema, el mundo público en definitiva, y las empresas. ¿Cómo está el trabajo en paralelo para prepararse frente a este envejecimiento de la población? ¿El Estado avanza en un carril más o menos alineado con el sector privado? Yo diría que cada uno ha tomado, a ver, primero que es necesario, lo que les decía, como el envejecimiento en Chile, para el 2050 se estima que 1/3 de la población van a ser personas mayores y este porcentaje ha sido rápido, ya el crecimiento. Y por lo tanto todos los sectores tienen que subirse a este carril y en el fondo trabajar en conjunto. Yo creo que cada uno, el sector público ha estado más centrado, ¿cierto?, en los cuidados de personas mayores y que es súper relevante y que en el fondo es súper importante que así lo sigan haciendo, pero también es importante que vayamos viendo cómo vamos también abordando a este otro segmento que probablemente no necesitan cuidados, pero sí necesitan otras oportunidades. Y ahí también es importante que conversen y que vayan evolucionando de la mano, ¿cierto?, este sector privado con el sector público. Por ejemplo, cómo creamos, y que hay una ley que se está discutiendo que tiene una parte, la opción de contratos más flexibles para las personas mayores, para que aquellas que desean trabajar puedan trabajar bajo ciertas condiciones que sean las adecuadas también para sus características.
Es que eso es extremadamente Sí, importante, muy porque si la persona, digamos que a los 65 se jubila, a los 64 años, 11 meses está perfecto y después se va como a cero. O sea, ¿por qué no hacer una transición más suave donde pueda trabajar tiempos parciales? Pero también hay que flexibilizar las jornadas, hay que flexibilizar quizás el salario mínimo si quiere trabajar menos tiempo. Yo no sé si Chile está preparado. Yo lo hablamos harto con la Cata. En Estados Unidos uno ve mucho adulto mayor porque allá la jornada es totalmente flexible, se contrata por hora. Sí, Y no hay ahora, barrera igual, despido ni nada. ojo con los empleos que se generan para los adultos mayores. O sea, tampoco se trata de, no sé, María Luisa, asiento con lo que voy a decir, no quiero responsabilizar ni apuntar a ninguna cadena de supermercado, pero de repente hay oficios o trabajos que pueden ser de mucho mejor calidad para los adultos mayores que pesar la fruta. Sí. Totalmente. De hecho, nosotros cuando trabajamos en sello mayor y hacemos este diagnóstico en la dimensión colaboradores, nos fijamos incluso en estas cosas. O sea, si el empleo, si la persona, si se adapta a la carga física, como es importante efectivamente no precarizar, al revés, como acá lo importante es obtener como que las personas, incluir a esta persona mayor y obtener los mayores beneficios, en este caso que hablamos de empleo, de que si la persona decide seguir trabajando, lo pueda seguir haciendo. ¿Ya? Entonces tiene que ver totalmente con, no solo con seguir empleado, sino que con lo que decía Patricia también, que en qué condiciones y Claro. qué empleo también. Sí, súper ¿Hay importante. alguna propuesta de hacer algún ajuste, María Luisa? Porque cuando hablamos infinito de la reforma de pensiones, yo siempre le digo a la Cata que el problema para mí no son las pensiones, sino que es la vejez. Y no es que la vejez sea un problema propiamente tal, pero ese es el tema que hay que abordar. Eso es cómo trabajan, eso es cómo se transportan, eso es cómo pagan los medicamentos, la vivienda y también el cheque, que es la pensión. Pero todo el tema de vejez para mí debería ser abordado en conjunto. ¿Hay propuestas en esa línea? O sea, totalmente ahí de acuerdo contigo, Patricio, como hoy día existe una mala mirada de la vejez, ¿ya? Entonces, la vejez se trata como de disminuir o de llevar como que es algo como malo que va a pasar. Hoy día el desafío también está en cambiar esa imagen de la vejez, en cómo en el fondo entendemos que esta es otra etapa de la vida, que las personas siguen siendo estas personas mayores que toman decisiones, que pueden decidir qué hacer, que tenemos que asegurarnos que sigan, que incluidas, ¿cierto?, en la vida, y por lo tanto yo también estoy de acuerdo contigo que esto hay un trabajo fuerte que tenemos que hacer desde todos los actores, que nosotros lo estamos acá tratando de liderar desde el sector privado, en cómo hoy día cambiamos esta percepción de la vejez y incluimos también a estas personas, ¿cierto?, a las personas mayores, y asegurando que los servicios, los bienes, etcétera, que les entregamos están pensando en sus necesidades. En términos, por ejemplo, de comunicación, cómo hoy día comunicamos, ya qué lenguaje utilizamos para cambiar esta imagen. Cómo cuando hacemos un comercial tratamos de mostrar un envejecimiento positivo y no un envejecimiento en el fondo como lleno de prejuicios o negativos. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que acá lo más importante es cómo avanzamos también en cambiar esa imagen, y ahí Sello Mayor trata de hacer este aporte reconociendo a empresas que se están comprometiendo con esta mirada. Bien, demasiado interesante, me parece que es un tema muy contingente, como que uno siempre se queda con la idea de que los grandes desafíos de las empresas vienen asociados al cambio climático, a la automatización, claro, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, pero esto es tan real, tan inmediato, que te encuentro súper inteligente, María Luisa. Muchas gracias, Catalina. No, se pasó. No, muy bien. Te felicito y muchas gracias por habernos acompañado hoy día, Generación FEN, con este caso súper interesante, muy exitoso. María Luisa Mayno es cofundadora de Sello Mayor. ¿Cómo nos contactamos contigo, María Luisa? Miren, nos pueden escribir si quieren más información y una presentación a contacto@sellomayor.cl, y ahí les podemos enviar a las empresas interesadas en qué consiste el diagnóstico, en qué consiste el círculo mayor y en el fondo cuáles son las dimensiones que nosotros vamos estudiando para que se puedan hacer parte de este desafío, ¿cierto? Y empiecen a adaptar y a considerar el envejecimiento no solo como un desafío, sino que como una oportunidad también. Exacto. Excelente. Excelente. Muchas gracias, María Luisa. Que estén muy bien. Nos Gracias, vemos, adiós. 9:59 a.m. Me encantó Generación FEN. Me encantó a mí también. Es una idea tan real. Y hay gente tan variada, Cata, o sea, mucho emprendedor pensando en los millennials, en los jóvenes, en la tecnología, pero también está como María Luisa pensando en los adultos mayores, hay otros pensando en lo público, otros en lo privado, en fin, o sea, en todas las ramas de este país.
Así que es una generación muy diversa. Sí. A pesar de que son todos formados más o menos con las mismas tijeras, digamos, como ingeniería comercial, auditoría y control de información y control de gestión, pero hay infinita diversidad, entrega muchas herramientas y después que la use cada uno como quiera. Excelente, así es. Bien, Pato, nos vamos con